El Ministerio de Educación presenta Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este espacio es promovido por el Ministerio de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta serie de conversaciones. En este capítulo conversaremos sobre el fenómeno de la doble presencia, el desgaste laboral y el autocuidado docente. Para hablar de este tema, tendremos a tres especialistas. Conversaremos con Jazmín Inostroza, que es psicóloga, magíster en neurociencia aplicada a la educación y asesora en el bienestar laboral, con quien abordaremos este fenómeno de la doble presencia y el quehacer docente. ¿Qué tal, Jazmín? ¿Cómo estás? Hola a Bienvenida. todos. También hablaremos con la profesora Gloria Enríquez Marambio. Ella es profesora de Estado de Castellano de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación. Tiene un postítulo en Gestión Estratégica para Establecimientos Educacionales. Es diplomada en Gestión Directiva de Organizaciones Escolares, orientadora educacional y además tiene una certificación en Convivencia Escolar. ¿Qué tal, Gloria? Bienvenida a esta conversación. Hola, muchas gracias. Y finalmente tendremos también en esta mesa a Rodrigo Brito. Rodrigo es doctor en educación de la Universidad de Nottingham del Reino Unido, es psicoterapeuta para adultos, licenciado en filosofía de la Universidad Católica, además instructor mindfulness. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido también. Hola, gracias por la invitación. Bueno, y abramos la conversación, Jazmín, tal vez abordando específicamente, poniéndole tal vez un contexto a este concepto. Partamos por ahí, ¿no? Bueno, tal como introdujimos en el podcast anterior, la doble presencia tiene que ver con un esfuerzo intenso por mantener el equilibrio o el balance respecto a la independencia de los espacios laboral y familiar. Cómo responder a la altura de las demandas que se tienen tanto en el rol docente como en la vida personal. Gloria, partamos contigo también acerca de tu experiencia, ¿no? Queremos escarbar también en tu experiencia, que recojamos eso, que nos cuentes y también que la gente se vaya identificando con estas cosas que te han ido pasando. Cuéntanos un poco acerca de cómo te ha tocado gestionar tu vida familiar, tu rol docente y también algunos costos o desgastes que se producen también en ese proceso. Bueno, primero, súper agradecida de esa pregunta. Yo creo que los profesores nos hacen muy poco esa pregunta y a lo mejor ahí está la brecha que de repente se provoca, ¿no es cierto?, esto de estar en educación y que no se comprenda bien esa dualidad que uno tiene que estar, ¿no es cierto?, permanentemente tratando de equilibrar. Bueno, yo creo que la educación, ¿no es cierto?, exige mucho compromiso, exige mucha dedicación y hay una exigencia de un factor que yo creo que es fundamental, que es el factor tiempo. Ese tiempo que a nosotros como docentes nos cuesta expresar hasta dónde puede llegar ese desgaste y a los otros les cuesta cuantificar. Entonces es un tiempo que, claro, preparar las clases, preparar todas las reuniones que nosotros tenemos con distintos estamentos de la comunidad educativa, que por supuesto dedican tiempo, porque tú no puedes hablar con un apoderado sin estar absolutamente, ¿no es cierto?, en conocimiento de lo que le vas a informar a ese apoderado, corregir la corrección, calificar, elaborar esos instrumentos de evaluación que también tienen que tener ciertas características según la institución donde uno esté y según el proyecto educativo, a lo que le da énfasis. Entonces, es algo que siempre uno está como dedicándole más tiempo, como fuera, digamos, del tiempo solo laboral. ¿Y eso cómo te ha tocado manejarlo a ti? ¿Qué cosas has hecho? O tal vez contarnos en qué momento fue un poco más complejo y cómo ha ido manejando para que tal vez ahora o en otras experiencias laborales lo tengas mucho más equilibrado. Equilibrarlo es difícil. Yo creo que esto es una cosa también de tiempo. Yo llevo bastante tiempo ya en la educación y por eso quizás ya no me abrumo tanto. De todas maneras, creo que el límite, colocar límites entre el tiempo personal, familiar y el tiempo profesional, creo que es fundamental. Puede ser, digamos, como una ayuda para comenzar a realizar más el autocuidado, pero sin embargo no tenemos una cultura de autocuidado, por lo tanto no sé mucho cómo autocuidarme. Sé que tengo conciencia que lo tengo que hacer para poder funcionar, para poder disfrutar también a mi familia y no estar con este agotamiento y sentirme siempre cansada. Entonces siento que tengo que crear espacios donde tengo que estar más tranquila, relajarme,
Pero sin embargo, en las vacaciones los profesores, la mayoría también trabajamos, preparamos material, porque siempre estamos contra el tiempo. Entonces, siempre estamos tratando de ganarle esta batalla al tiempo. Entonces, finalmente, quizás que no, finalmente no sabemos gestionar tampoco este autocuidado ni este tiempo profesional o este tiempo, digamos, de la familia. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Digo, en el sentido de que hay situaciones que son estresantes, lo que comentaba Gloria, tanto en el mismo espacio laboral y de repente que se lleva a la casa esto. ¿Cuáles serían, digamos, las alternativas, las fórmulas que se pudieran tomar para que esto baje y para tener ese equilibrio? Bueno, se mencionó acá la palabra esta compleja, diría yo, de autocuidado, ¿no? Que está muy en boga, pero es muy difícil de ejecutarla, ¿no? Decir algo sobre eso antes de ir a la pregunta, ¿no? Yo diría que los seres humanos nos cuesta a todos el autocuidado por razones, digamos, constitucionales, ¿no? Biológicamente no estamos hechos para cuidarnos, estamos hechos para sobrevivir, ¿sí? Esa es la triste historia de la humanidad, digamos, ¿no? Y por otro lado vivimos en una, digamos, o sea, eso quiere decir que estamos más preparados para ver amenazas que para buscar nuestro bienestar, eso es lo que quiero decir. Y lo otro es que vivimos en un contexto sociocultural muy demandante, muy basado en el rendimiento y en la productividad, que tampoco contribuye a que nos cuidemos. Al revés, nos está poniendo cada vez más presión. Entonces, bueno, dicho eso, o sea, que estamos frente a dos condiciones adversas, digamos, medias estructurales, yo creo que siempre hay un espacio de autocuidado en el sentido de que necesitamos ir aprendiendo, y a veces el tiempo lo va dando eso, un arte, el arte de diseñar la vida, ¿no? Yo entiendo más o menos así el autocuidado, ¿no? Como el arte de diseñar la vida con todos sus tiempos, ¿no? Y eso implica, por ejemplo, aprender a ir más despacio y aprender a focalizarse en menos cosas, por ejemplo, ¿no? O sea, uno podría aquí hacer una lista larga de qué significa diseñar mejor la vida, pero esas dos cosas ya son súper interesantes para los profes, creo yo, ¿no? Cómo elegir un pool de cosas que sea realmente valiosa en las cuales poner su atención y dejar una serie de otras cosas para después o fuera simplemente de su quehacer, porque no se puede abarcar todo. Y el andar sin prisa, ¿no? Esta sensación de que estamos siempre contra el tiempo, digamos. ¿Cómo hacerlo para vivir con menos apuro, ¿no? Yo creo que ahí hay factores individuales de que uno puede hacer ciertas prácticas para bajarle el ritmo, la intensidad al día, pero también necesitamos ayuda externa en términos de que no nos presionen al punto de que nos apuren todo el tiempo. O sea, si todo me lo piden para mañana, por ejemplo, no me están ayudando como profesor a, a bajar el ritmo, ¿no? Entonces yo creo que es una combinación de factores individuales y una combinación de factores, de nuevo, como lo veíamos delante, más institucionales y de gestión directiva, digamos, ¿no? Ahora hay un punto interesante que planteaba Gloria, porque ella dice, con mi práctica profesional he aprendido, pero finalmente tú estás observando probablemente en los nuevos docentes una urgencia tremenda. ¿Tú ves eso en los profes? ¿Tú ves el desgaste laboral que existe con la doble presencia? Sí, sí, yo creo que esto de la doble presencia es un término que llegó un poco como para encaminar la reflexión que nosotros los profesores tenemos que hacer de nuestra práctica, además de, digamos, toda la comunidad educativa. Sí, se ve un apremio de los nuevos profesores y también en el sentido de que saben menos aún cómo gestionar su tiempo. Porque ahí lo que pasa es que es todo urgente. Uno aprende con el tiempo a que hay cosas importantes, hay cosas que puede dejar y hay cosas urgentes, ¿no es cierto? Bueno, yo veo que en mis colegas más jóvenes todo es urgente. Debe ser generacional también, Gloria, en el sentido de que lo que comentaba Rodrigo, hay un contexto que es socioeconómico, ¿cierto? Cómo funciona la economía, lo que nos pide la economía a nosotros como seres aportantes a este proceso. Y por otro lado está el avance de las tecnologías que hace que todo sea inmediato. O sea, la conversación es inmediata por un chat o por una llamada o videollamada. Y también las cosas que están pasando inmediatamente se transmiten o en vivo o al segundo por las redes sociales. Entonces, eso genera un contexto cultural que hace que las nuevas generaciones que ya partieron con esto, ya partieron con las redes sociales en su pregrado, incluso en su enseñanza básica y media,
y tienen otra forma de entenderlo. Nosotros que tal vez somos un poquito más mayores, ya tenemos más experiencia, tal vez podemos poner ciertos frenos o entendemos la vida sin la red social o sin el internet, entonces podemos diferenciar tal vez, ¿no? Sí, en ese sentido yo quisiera recoger algo que también lo mencionó en un momento Rodrigo, que tiene que ver con hacer foco. ¿Qué estamos haciendo en educación? Y corrígeme si no te parece, pero el cerebro es un órgano que demora años en madurar. Y cuando nosotros lo hacemos corriendo, ¿no? Acompañamos este proceso formativo corriendo, apurando los procesos, demandándole a los profesores resultados, finalmente lo que hacemos es algo técnicamente incorrecto, éticamente cuestionable y además desgastante para quien acompaña. No sé qué te parece de todo lo que digo, ¿algo te hace ruido o te hace sentido? El desgaste que finalmente ese desgaste es el que te trae el estrés y la ansiedad. Entonces, cuando, y ese estrés y ansiedad te hace falta, tú te sientes como que te falta la energía y te vas como apagando. Y yo creo que ahí es donde tiene que entrar el equipo directivo, donde tienen que entrar los expertos, donde tiene que entrar la comunidad educativa a volver a darle esta energía a los docentes. Y a veces es una energía que incluso, bueno, podríamos también hablar desde la energía social que se nos transmite a nosotros los profesores, esto de que, entre comillas, un poco fácil ser profesor o que tantas vacaciones tienen. Yo no me imagino un día menos de vacaciones para poder sobrevivir A lo intenso a que lo es vincularse. intenso que es vincularse con adolescentes. En mi caso yo trabajo en media y sí, es necesario digamos, como apartarse un buen rato por ellos y por nosotros. Porque en la medida que yo tenga energía los voy a poder apoyar emocionalmente como ellos requieren, exigen y como debe ser. Pero si yo no tengo esa energía para poder apoyarlos, difícilmente voy a poder hacer mi tarea como corresponde. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando empieza como este cansancio? El profesor comienza como a ser administrativamente perfecto. Tiene su libro de clase y todo lo que sea la parte administrativa perfecta. Y es porque yo creo que de repente, lo hemos conversado entre muchos, es como la culpa. La culpa de quizás ya no tener las mismas ganas de estar, digamos, escuchando o acompañando el proyecto de vida de nuestros estudiantes. Entonces, administrativamente somos perfectos. Y así también ganamos tiempo y además somos bien evaluados. Somos bien evaluados. Entonces, y ahí uno empieza como a tener una cultura más cómoda de la profesión. Rodrigo también comentaba en algún momento, creo que en otro capítulo de este ciclo de conversaciones, esto de los focos, o del enfoque en realidad, de enfocar la educación de cierta forma. Entonces, ahí Gloria dice, claro, si yo hago ciertas tareas administrativas, estoy bien evaluado, pero tal vez dentro de esas tareas administrativas, tal vez habría que incluir lo socioemocional, ¿no? Como para que eso tuviese un incentivo y eso generara ciertas acciones dentro de la misma comunidad educativa que premiaran también o fomentaran ese trabajo socioemocional en los docentes. Decir que la descripción que acabas de hacer, ¿no? De todo el proceso de desgaste que llega a lo que en la literatura se conoce como el cinismo, ¿no? De los profesores, ¿no? Que es un concepto que es un poquito... pero ese cinismo de hacer como sí, ¿no? O sea, yo compenso con lo administrativo lo que ya no me da en lo emocional, ¿no? Básicamente, ¿no? Me parece que la descripción es muy interesante y muy, digamos, toca a todos los profesores, digamos, ¿no? Yo creo que la pregunta es ahí cómo podemos evitar eso, no cómo llegar a remediarlo cuando ya ocurrió, ¿no? Porque cuando ya ocurrió, sabemos que los desgastes emocionales, que a veces terminan en depresión y en cuadros clínicos, ¿no? Ya son muy complicados de solucionar después. Por eso la cantidad de licencias médicas de los profesores, no sé, pues esas cosas que sabemos todos, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo realmente podemos tener estrategias preventivas en la escuela que te permitan fomentar, creo yo, ¿no? Una cultura del cuidado constante, permanente, donde los profes tengan, no sé cómo te suena esto y no sé si lo ves en tus contextos de trabajo, pero
donde constantemente los profesores tengan espacios para conversar sobre lo que sienten, sobre los problemas que surgen, que están llenos las escuelas están llenas de problemas, y los temas de convivencia que también están llenos porque están en un roce constante de interacción con intergeneracional, además, Claro, o sea, además. para agregarle un elemento más. Entonces yo creo que en la medida en que haya eso, creo que es mucho menos probable llegar a niveles de desgaste más agudos, ¿no? No sé qué piensas tú. Espacios donde los profesores podemos conversar de cómo nos sentimos de manera honesta, creo que hace falta, mucha falta en las comunidades educativas en general. Eh, También cómo guiar esa conversación para que tampoco no sea, digamos, una especie como de catarsis que finalmente, no, claro, no va a ser productiva, pero sí un espacio donde nos acostumbremos a esa práctica, que sea parte de nuestro quehacer, de nuestro desarrollo profesional y que también sea evaluado y bien evaluado ese profesor que se da el tiempo, sobre todo en la jefatura, que se da el tiempo de su tiempo, a veces de recreo u otro tiempo de conversar con el estudiante, de ir a buscarlo a la sala, preguntarle cómo está, el profesor jefe que conoce la historia más o menos familiar de cada uno de sus estudiantes. Eso yo creo que no está enmarcado en una cantidad de horas o en un bono. Sí, yo creo que tiene eso, ¿cómo se llama? Debería ser la práctica habitual de nuestro quehacer educativo, tener un tiempo real y concreto para eso y que sea valorado. Es que ahí me pasan varias cosas con lo que tú dices. Mira, primero, hay que instalar la necesidad de autocuidado entendido como un yo primero, y eso a los profesores les cuesta un mundo, ¿ya? El yo primero tiene que ver con que para poder ayudar a otros, esto es como cuando caen las mascarillas de oxígeno en el avión y uno tiende a ponérselo al niño primero y en realidad ni se la pone al niño ni se la pone a uno y nos desmayamos todos juntos. Uno primero para poder ayudar al otro. Uno primero. Entonces el bienestar debería ser una capacidad instalada técnicamente. Ya, si usáramos una metáfora que no sé si es más o menos feliz, pero creo que a veces desde los profesores han instalado esta metáfora y a mí me ha hecho mucho sentido. Si, si ustedes fueran maquinarias de alta precisión, ¿ustedes creen que no estarían teniendo mantención constante? Por supuesto. ¿Por qué entonces, en manos de las personas profesionales que están creando ciudadanos, que están creando futuro finalmente, no dedicamos horas para poder apoyar a la gestión emocional de lo que les ocurre en la experiencia docente, para poder poner también estos límites que decías tú que necesitamos poner límites cortafuegos y efectivamente, por último, crear la cultura de que el diálogo de lo que me pasa tiene que estar validado y no cancelado porque no tengo tiempo? Porque en realidad estoy perdiendo el tiempo cuando genero prácticas de autocuidado, que me falta llenar un libro, que en realidad no he citado 3 o 4 apoderados, que no tengo tiempo para colaborar, para nuclearizar no sé qué. O sea, ¿me entiendes? Entonces, finalmente aquí el desgaste tiene niveles. El primer desgaste, el primer nivel de desgaste tiene que ver con el autocuidado. Las prácticas que no instalamos en nosotros no solo nos afectan a nosotros. Cuando tú estás en un equipo con una persona que tiene mucho desgaste laboral, eso también te contamina. El sufrimiento de los otros también te contamina. Cuando ves un compañero que lo está pasando muy mal, porque no es el lugar donde quiere estar, o porque ya en realidad la práctica docente no le hace mucho sentido, porque ha tenido mucho sufrimiento emocional no atendido, eso también empieza a contaminar a los demás. ¿Has podido ver eso? Sí, por supuesto que eso, creo que lo que pasa en la sala de profe a nivel emocional es fuertísimo. Yo creo que debería haber algún experimento donde nos pusieran unas cámaras para que pudieran ver realmente la dimensión de las conversaciones y las quejas y situaciones problemáticas que a veces nosotros tratamos de ayudarnos, pero si se dan cuenta es en un espacio informal. Porque en el espacio formal, si tú te quejas, tú eres malo, tú no sabes resolver, tú tienes problemas de manejo. Entonces ahí empieza un silencio, digamos, macabro, porque es un problema que no se conversa, es una situación que se pone bajo la alfombra y finalmente esto estalla en la licencia, en el reemplazo, en una situación más grave con algún estudiante, entre colegas, etcétera.
pero es porque no está, digamos, desde la parte oficial, poder decir yo tengo tal problema o me desgasta tal situación, ¿cómo podrían ayudarme con estas herramientas? Eso se evita porque eres cuestionado. Si tú lo expresas, eres cuestionado. Desde que eres conflictivo hasta que tienes pocos conocimientos en tu práctica profesional. O que ya llevas mucho tiempo y estás cansada. O sea, siempre hay una connotación negativa cuando el profesor hace, ¿no es cierto?, manifiesta que se siente agotado emocionalmente. Y yo pienso cuando te escucho en que la palabra autocuidado es tramposa en ese sentido, por lo de auto, ¿no? Como si dependiera solamente de uno, ¿no? Te tienen que dar un espacio y un permiso especial y ahí tiene que haber una coherencia del sistema educativo donde eso sea validado, reconocido y no quede, como dices tú, invisibilizado como tantas labores de los profesores que están en la zona oscura, ¿no? Que no sé, nadie lo ve. Entonces, claro, yo creo que el autocuidado es parte por casa, como Jazmín delante más o menos ahí mencionaba, pero también tiene este componente de que nos tienen que validar un espacio, ¿no? Y tiene que estar absolutamente visibilizado un espacio para este tipo de conversaciones honestas y que no sean necesariamente desde la queja, creo yo. A lo mejor al principio va a ser así porque estamos muy, digamos, tenemos Claro. muchas cosas guardadas, por decirlo así, ¿no? Pero si esto se vuelve habitual, yo creo que los profes no se van a quejar. Lo que van a hacer es poner sobre la mesa lo que les pasa y van a colaborar para resolverlo, que yo es lo que veo cada vez que converso con profesores, ¿no? Tienen un alto nivel de proactividad en ese sentido. Sí. Digamos como el auxilio del colega y un día el auxilio es para uno y otras veces para uno mismo, pero yo insisto que no está lamentablemente oficializado como debería. Y quizás lo mismo que te escuché mencionar a ti de que se hacen estas reuniones de apoderado para dar informaciones que se pueden dar a través de un correo, ¿no es cierto? Y no tener a la gente ahí. Además que son conversaciones que vienen solamente, hay un solo emisor. Claro, son Somos, conversaciones somos, claro, unilaterales. unilaterales que no Unilaterales, hay posibilidad de entonces diálogo. no hay posibilidad de diálogo. Y cuando un docente pierde la posibilidad de diálogo, no le pidan que sea un excelente profesional, porque nosotros necesitamos para poder resolver del diálogo. El diálogo es permanente con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, con nuestros jefes y apoderados. O sea, somos dialogantes. Entonces, que ese espacio sea, digamos, un espacio oficial para poder crecer en conjunto. Tal vez para ir cerrando, porque se nos fue volando el tiempo nuevamente, eh, ¿qué crees tú, o tal vez como sistematizar un par de, ya sean acciones u otras, que permitan minimizar este desgaste, ¿no? Bueno, de partida ya hay un concepto. Y ese concepto yo creo que va a provocar la reflexión desde un ángulo más constructivo. Esto de la doble presencia. Sí. Y así yo creo que con eso ya es el primer empujón para que los profes podamos llegar a este lado oscuro, que como que no tratamos de decirlo, salvo que sea con un colega de mucha confianza, porque podemos llegar a ser cuestionados. Pero como ya hay un concepto, quiere decir que no me pasa a mí, o solo a ti, nos pasa a todos. Entonces creo que desde ahí es muy valiosa esta mesa de reflexión. Claro que sí. Bueno, no sé si Jazmín o Rodrigo quieren cerrar con una reflexión breve en torno a la doble presencialidad. Solo decir que si existe el concepto para mostrar el problema, que es el de doble presencia, habría que empezar a pensar, bueno, cuál sería el contraconcepto que hay que cultivar, ¿no? Y yo diría que así preliminarmente uno podría pensar en que entonces hay que cultivar una presencia integrada, ¿no? Es decir, donde todos los elementos de mi presencia, porque uno está presente en múltiples contextos y desde múltiples dimensiones, ¿no? Corporal, emocional, intelectual, que todo eso se pueda integrar, ¿no? Y eso suena muy grande, entonces eso requiere mucho tiempo y requiere intencionar un trabajo sistemático en ese sentido, creo yo. Sí, rescato constancia, presencia y sobre todo la oportunidad de que cuando nosotros hablamos de los temas, que incluso hay temas en los que no nos vamos a poner de acuerdo y no pasa nada. Pongámonos de acuerdo que no nos ponemos de acuerdo y seguimos conversando, ¿ya?
pero eso me permite hacer una historia mejor contada del espacio que habito, porque a veces la realidad no se puede cambiar, pero sí la forma en que la estamos habitando. Y ahí está la fortaleza docente, porque ustedes vuelven a narrar todo lo que ven en sus alumnos. Lo que no lo pueden cambiar lo redefinen, ¿ya? De una manera mucho más bella. Entonces, para no conformarnos solo con estar bien, sino con aspirar a que los espacios educativos también sean un espacio de belleza. Porque estamos siempre buscando, ya, por lo menos alivio. No, queremos más, lo queremos todo. ¿Ya? Eso, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yasmín, Gloria, Rodrigo, por esta conversación y a ustedes también que nos están siguiendo por las distintas plataformas en estos espacios de conversación que buscan mejorar el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Muchísimas gracias y los invitamos a seguir viendo otros capítulos de esta serie de podcasts. Nos vemos. Este podcast está conformado por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas formativas, pedagógicas que fortalecen el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Las y los invitamos a seguir viendo este espacio que es promovido por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación presentó Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.